Muy bien, buenos días para todos. Buenos días. Buenos días. Espero que se encuentren bien. Muy bien, entonces el motivo de encuentro de hoy es para dar inicio a la socialización de un taller de profundización de matemáticas del programa Todos Aprender. Este es un taller que es complemento de un laboratorio pedagógico, también de matemáticas. Entonces la finalidad es adentrarnos, conocer, familiarizarnos con el material didáctico que envía el programa a las instituciones, que se llama PREST. Es un material didáctico de matemáticas. No sé si han tenido ya la oportunidad de trabajar con ese material. Hay un material de matemáticas que se llama PREST y hay un material que se llama Entre Textos, que es de lenguaje. Y el programa adoptó una serie de colecciones para trabajar en educación inicial con grado preescolar. Entonces no sé si ya anteriormente habían tenido la oportunidad de trabajar con este material de matemáticas o sería primera vez que trabajarían con él. Primera vez yo. Creo que Primera no. vez. Bueno, les Yo cuento que pregunto si ese material está en los links que usted pasó el otro día. no, Porque usted me lo que yo pasé la vez pasada fue, No, no está, fue una serie de no está. orientaciones. Lo que pasé la vez pasada, al que envié los correos, fue una serie de orientaciones con relación a las guías de Ajá. aprendizaje. señor. Pero debe ser que el material aún no ha llegado a las instituciones, pero por razones de la cuarentena, muchos de estos materiales se quedaron estancados en Bogotá y no han podido salir. Pero entonces, en la medida en que ya pues se vaya pues superando esto de la cuarentena, ya esos materiales van a ir llegando, porque ya estaba a disposición ya del ministerio hacer repartición de estos recursos a todas las instituciones. Entonces, yo sí les podría suministrar, digamos que unos links para que ustedes vayan descargándolo, se vayan familiarizando con él, con el material. Aquí vamos a ver someramente unos apartes de ese libro, porque sería la primera vez que ustedes trabajarían con este texto. Entonces, nos vamos a enfocar en, digamos que en la teoría base que fundamenta este libro y vamos a relacionarlo con ella. Entonces, sí. Bueno, entonces el taller se llama Taller de Profundización del Material de Matemáticas en la teoría de las situaciones didácticas. Entonces vamos a ver cómo se relaciona el material de matemáticas PREST con la teoría que fundamenta la ¿Cómo está, construcción. profesor Edwin? ¿Cómo Hola, señor, está? ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted? Mis Vamos a ver. compañeros, ¿cómo está? Señor Margarita, Hola, profesor. buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias, señor. Muy bien, entonces vamos a ver cómo se relaciona la estructura didáctica del material PREST con la base que fundamenta el desarrollo de este material. Entonces, decirles que este material se fundamenta en una teoría que se llama teoría de las situaciones didácticas de Guy-Brousseau. Muy bien, entonces voy a silenciarles los micrófonos mientras yo voy avanzando. Hágale, profe. Y entonces ya nuevamente retomamos si quieren hacer algún tipo de participación. Bueno, entonces, muy bien, vamos a continuar. Entonces, estos son los objetivos del taller. Entonces, tenemos como objetivo general reconocer el funcionamiento de las secuencias didácticas del material educativo de matemáticas PTA
PREST a partir de elementos teóricos de la teoría de las situaciones didácticas de Guy-Brousseau. Y como objetivos específicos tenemos relacionar las tipologías de las situaciones didácticas con las etapas de la secuencia didáctica del material educativo de matemáticas PTA-PREST a través de un ejercicio práctico. Como segundo objetivo específico tenemos reconocer las diferentes tipologías de las situaciones desde la teoría de las situaciones didácticas. Como tercero tenemos identificar acciones y proponer estrategias haciendo uso de la teoría de las situaciones didácticas para analizar y reconocer los aprendizajes de los estudiantes desde el uso del material educativo de matemáticas PTA-PREST. Por último, reflexionar sobre la importancia de documentar teóricamente las acciones de diseño, planeación, ejecución y reflexión de las prácticas de aula. Entonces vamos a ver un breve repaso sobre este material. Vamos a ver también en qué consiste lo relacionado a la teoría de las situaciones didácticas de Guy-Brousseau. Vamos a ver cómo se relacionan estas diferentes teorías de situaciones didácticas de Guy-Brousseau con las etapas de desarrollo que se exponen en el material de matemática PTA-PREST. Vamos a ver algunas estrategias también que nos van a ser de utilidad para trabajar con este material y vamos a observar de qué manera podríamos nosotros integrar en las prácticas de aula el uso de este material. A través de qué pasos lo podríamos hacer. Muy bien, entonces, esta es la agenda del taller de hoy. Tenemos una etapa de exploración, una etapa de práctica, estructuración, transferencia y valoración. Estos momentos hacen referencia a los momentos didácticos de una práctica de aula. Muy bien, entonces pasamos al momento de exploración. Aquí pues vamos a hacer algo. Yo les voy a activar nuevamente el micrófono y cuando yo les diga que los desactiven, lo desactivan. ¿Entendido? Porque sí necesito escuchar unas ideas previas de ustedes aquí con relación a estas preguntas. ¿Hay alguien que...? Muy bien. Listo, listo. Aunque cuando él diga desactivarlo, terminó de hablar. No puedo a la señora Mariela no le puedo... No sé si es que ella de pronto tenga el micrófono allá en silencio. Bueno. Ya, profe. Sí, ya están todos activados. Entonces, ¿Lo desactivamos? me gustaría alguien que... bueno, ya parece que ya se calmó. Sería bueno que lo tuviéramos desactivado y el que fuera a hablar lo activara para que no se... Exactamente, bueno, sí. Claro. Alguien que... Sí, vamos a desactivarlo. Desactívenlo ustedes, el micrófono. Ya el mío está desactivado. Todavía no. No, yo está desactivado. ¿Qué se mueve? ¿Listo? Muy bien, entonces sí me gustaría conocer algunas impresiones de ustedes con el fin de dar cumplimiento a los conocimientos previos. Sí me gustaría saber qué saben ustedes sobre lo que es una situación, conocen lo que es una situación problema, qué es un problema, qué es el material PREST, cómo está estructurado, cómo se da el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, previamente ya ustedes me habían dicho que conocen el material. Y bueno, sería como primera vez
la visualización digamos, de esta estructura con la cual ustedes no están familiarizados. Entonces, lo que estamos viendo aquí es la estructura del material PTA Press y las diversas etapas que lo conforman. Entonces, sí me gustaría escuchar a alguien que de pronto tenga alguna idea sobre lo que es una situación problema, qué es un problema, algún voluntario que desee participar. Edwin, una situación es un momento que nosotros estamos pasando por cualquier circunstancia. A cada momento vivimos situaciones de la vida. Ese es nuestro diario vivir de situaciones que se nos presentan, sean buenas o sean malas, negativas o positivas. Claro, muy bien. Es una Y situación problema. ¿Cómo? Sí, continúe, señor. Situación, problema, ya eso es una dificultad que hay puede ser entre uno mismo o con otras personas, ya. Sí. ¿Aló, me escuchan? Sí, ¿qué me dice? Sí, sí, le escucho, señor. Profesor Edwin, yo diría también en el campo educativo una situación problema es, digamos, el acceso, que hay unos estudiantes que tienen más rapidez para adquirir el conocimiento que otros, o sea, en el aprendizaje. Ya, cuando nosotros tenemos, por decir, en el caso mío tengo 26 alumnos, pero de esos 26 alumnos hay estudiantes que adquieren el conocimiento más rápido que otros. Entonces también son situaciones problemas dentro del aula de clase. ¿Aló, Edwin, me escucha? Sí, Edwin, ¿me señor, escucha? sí, señor, le escucho. Bueno, situación para mí es como acciones que se presentan a diario en nuestra vida personal, en nuestro quehacer, ya sea pedagógico o quehacer diario. Y problemas para mí son como dificultades que a diario nos tropezamos, que a diario vivimos, que presentamos a diario. Son dificultades que nos dan para resolver más adelante o en el momento en que se presente dicha dificultad. Muy bien. Oye, profe, Entonces, sí, yo quiero hablar. dígame, profe. Vea, yo pienso porque usted ahora estuvo hablando de los conocimientos previos y también de la situación problema. Entonces, yo creo que uno tiene que mirar el alumno qué conocimientos previos tiene sobre un tema que uno vaya a tratar y mira y hace una evaluación de qué problemas tiene en cuanto al conocimiento que se va a repartir. Claro, está aprendiendo de los conocimientos previos que tiene el niño. Ese era mi amor de profe. Bueno, profe, fue poco lo que le alcancé a escuchar porque se escucha un ruido de fondo. Entonces, los demás participantes que no estén interviniendo, vamos a silenciar el micrófono. Profesor Edwin, a mí también me gustaría aportar algo sobre lo que tiene que ver con el conocimiento previo. Conocimiento previo es toda la información que tiene uno como persona almacenada en su memoria, en el conocimiento. ¿Me escucha? Sí. Bueno, vamos ahorita a silenciar. Sí, dígame, señor. No, debido a los conocimientos adquiridos que uno tiene en el transcurso de la vida. Entonces, esos son conocimientos previos que tiene cada individuo, cada persona. Claro, muy bien. Muy bien, entonces vamos a silenciar, ahorita vamos a silenciar todos el micrófono. Vamos a silenciarlo para dar continuidad. Muy bien, entonces, ya usted, bueno, sí, con relación a las ideas, a las ideas previas que ustedes dieron sobre estas tres preguntas que tenemos aquí, esto lo vamos a retomar más adelante. Y sí, tuvieron una acertación muy, muy cercana a lo que es una situación problema, un problema.
Bueno, entonces, estos son una serie de conceptos que vamos a tratar a lo largo digamos que de todos los recursos didácticos que vamos a explicar. Lo que es una resolución de problemas, una situación problema, un problema, lo que es un ejercicio, lo que es una situación. Son conceptos que hacen parte de manera inherente en esta teoría de las situaciones didácticas y asimismo hacen parte en estas etapas del material didáctico PTA Presto. Entonces es importante tener en cuenta algunos conceptos que vamos a retomar más adelante. Primero vamos entonces a conocer la estructura de este material. Sí me gustaría compartir con ustedes ahorita dentro de un momento una parte del material para que se relacionen con él un poco más. Aquí vemos una parte de esto relacionado a la estructura. Entonces aquí vemos que el material está compuesto por 4 etapas. Tenemos la etapa de comprensión, la etapa de descontextualización, la etapa de resolución de la situación problema y etapa de la reflexión. Entonces, por estas 4 etapas debemos pasar, por todas y cada una, con la finalidad de hacer una activación, primero que todo, de los conocimientos previos y lograr una buena comprensión de la situación problema que se va a enunciar, porque en este material se trabaja mucho con situaciones problemas. Hay una situación problema macro y hay otras situaciones problemas mucho micro, que son más sencillas, más básicas, que son de ejercitación. Cuando nosotros abrimos el material, este material está compuesto por dos libros. Hay un libro que es para el docente y hay un libro que es para el maestro. El libro del docente está compuesto a manera de guía orientadora que le va mostrando, le va presentando al docente qué debe hacer en cada etapa, cómo debe ir desarrollando cada ejercicio, qué preguntas puede realizar, qué tipo de acciones didácticas puede ir desarrollando en cada etapa, en cada momento del proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, una guía muy ilustrada que si se sigue al pie de la letra, pues se abarca pues en gran parte este material y se logra mucho también. Se logra mucho en procesos de aprendizaje, en procesos de enseñanza también. Muy bien, entonces este material está compuesto por situaciones didácticas, por una parte práctica. Es poca la parte teórica que tiene, pero digamos que es una parte que se puede complementar con otros textos. Entonces este texto está más que todo orientado a la parte práctica y a la parte de la promoción de la competencia en resolución de problemas. Asimismo, también está orientado no solamente a la etapa de desarrollo de la competencia de situaciones problemas, sino que también está orientado a trabajar los 5 procesos de la matemática. Entonces trabaja el proceso de comunicación, el proceso de razonamiento, el proceso de solución, de formulación y soluciones, problemas. Trabaja también el proceso de formulación y ejercitación y trabaja también el proceso de modelación, que son los 5 procesos macros de la matemática por los cuales todo estudiante debe pasar, porque hay un momento en que el estudiante debe hacer debe expresar en conceptos matemáticos una comunicación. O sea, va a ir adquiriendo a lo largo de ese proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, va adquiriendo una serie digamos que de palabras técnicas del área de matemáticas. ¿Hay alguien con el micrófono abierto? Muy bien, ya parece que... Muy bien, entonces, como les venía comentando, también hay una etapa en donde el estudiante va a hacer
razonamiento, en este caso va a realizar una serie de procedimientos de acuerdo al contenido adquirido, va a realizar una serie de procedimientos para buscar ese camino para hallar la solución a una situación problema. Entonces, esta serie de procesos, también un proceso hay un momento de modelación en donde el estudiante va a modelar ese procedimiento matemático, va a darle a sí mismo una solución a esa situación problema. Entonces, son procesos por los cuales debe pasar todo estudiante en el área de matemáticas y son procesos que facilitan este material a través de la promoción de la resolución de problemas, que es la metodología en la cual se apoya el programa Todos Aprender. Entonces, vemos aquí que la estructura del material está compuesta por 4 etapas. Vemos la etapa de comprensión. La etapa de comprensión está compuesta por 3 subetapas, por tres subetapas. Entonces, la primera etapa hace referencia a la presentación del contexto. Entonces aquí, ¿qué hace el docente aquí? El docente aquí hace un reconocimiento de saberes previos, familiariza al estudiante con el contexto. ¿Cómo lo puede hacer el maestro? A través de preguntas orientadoras que estén relacionadas con la situación problema o con el tema. En este caso, con la situación problema, porque cuando hablamos de situación problema, estamos hablando de la aplicación del contenido en el contexto. Entonces, para llevarlo de una forma un poco más cotidiana, esa serie de contenidos matemáticos, de una forma más familiar, más cercana al estudiante. Y con la finalidad también de crearle una serie de problemas, porque la idea no es facilitarle al estudiante, sino crear una serie de problemas cognitivos que promuevan en el estudiante una serie de pensamientos que lo lleven a él a realizar una serie de procedimientos para hallar una solución a una situación problema. Entonces, primero es la presentación del contexto. Entonces se hace un reconocimiento que tanto los estudiantes saben sobre el tema que yo les voy a enseñar, que tanto saben sobre, digamos que la situación problema, o sea, no se le presenta por completo la situación problema, sino que se le presenta una parte de esto, o algunos conceptos, palabras que de pronto ellos no conozcan. Aquí se puede trabajar con ellos un pequeño glosario para fortalecer, digamos que conceptos que ellos desconocen. Se pueden proponer, en este caso, eh, digamos que una situación, problema muy básica. Plantearles una situación y hacerles preguntas con respecto a esa situación. Si has vivido esto, ¿qué sabes tanto de? ¿Te ha pasado esto? ¿Qué sabes sobre, de pronto, si vamos a trabajar con ellos, los números naturales? ¿Qué sabemos sobre los números naturales? ¿Qué tanto aprendimos el año pasado de estos números? ¿Cómo representamos los números naturales? Entonces, con la finalidad de ir activando pues conocimientos previos. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú si te enfrentaras de pronto a determinada situación? ¿Qué, digamos, qué estrategia utilizarías? Muy bien, comentarles que contamos con 40 minutos de participación aquí. A los 40 minutos se corta la videoconferencia, entonces volvemos a entrar a través del mismo link que yo les envié. Muy bien, entonces, luego la segunda subetapa vendría siendo la subetapa de la presentación de la situación problema. Entonces aquí se le hace ya presentación formal de la situación problema. Entonces, me gustaría compartir con ustedes me gustaría compartir con ustedes una situación problema. Voy a dejar de compartir esta y vamos a compartir, voy a compartir el material, un material que tengo por aquí. Bueno, entonces aquí estamos viendo un libro
del programa Todos a Aprender. Esta es una guía de enseñanza del maestro de matemáticas. Se llama En busca del octavo enanito, se llama el libro. Muy bien, este material está orientado para grado segundo. Entonces, si vemos la presentación aquí, entonces, este material se constituye en una orientación o guía de enseñanza para el maestro, del maestro para el estudiante. Entonces, aquí se hace una descripción de la situación problema, se exponen los objetivos de aprendizaje. Entonces, se le explica al maestro en qué consiste la situación problema, las tareas que se deben realizar. Se pone de manifiesto los objetivos de aprendizaje que se van a desarrollar a través de esta situación problema, los derechos básicos de aprendizaje también, y los pensamientos matemáticos asociados a la situación problema y a la serie de ejercicios que se proponen a lo largo del material. Entonces, aquí pasamos a la situación problema. Anteriormente, ¿se acuerdan que habíamos hablado sobre la primera etapa, que es la etapa de comprensión? Ahora pasamos a la etapa de la presentación de la situación problema. Entonces, aquí vemos una descripción de la situación problema que debe realizar el estudiante. Entonces, esto es de pura lectura y hay una serie de tareas que el estudiante debe realizar bajo la orientación del maestro. Entonces, este en sí es la presentación de la situación problema. Entonces, ¿qué va a hacer el maestro? Lo que vemos aquí son las tareas, lo que estoy resaltando, las tareas que debe proponer el maestro. Entonces, es preciso, es conveniente que el estudiante primero comprenda qué es lo que hay que hacer, comprende el texto y comprenda qué es lo que hay que hacer en cada tarea. Es imprescindible eso. Entonces, voy a compartir nuevamente las diapositivas. Entonces, aquí en la segunda subetapa, hacemos la presentación de la situación problema. ¿Qué se hace aquí? Se hace una lectura de la situación con la finalidad de familiarizar al estudiante con la situación. Y asimismo, para que éste identifique qué tareas se deben realizar. Entonces, la primera etapa de presentación del contexto, etapa de presentación de la situación problema, y por último pasamos a la construcción del esquema. Entonces, ¿en qué consiste esto de la construcción del esquema? Bueno, hay una estrategia que se llama marcha silenciosa. Esta estrategia consiste en utilizar una serie de carteles. Se habla del uso de 3 carteles. El primer cartel está orientado a construir un primer esquema. Este primer esquema le va a ayudar al estudiante a sintetizar la información. Esto va a ser desarrollado por el maestro o puede ser desarrollado por el estudiante con orientación del maestro. Entonces aquí se va a desarrollar un esquema, puede ser como especie de un esquema muy simple, muy sencillo. Puede ser un mapa mental, muy sencillo, que sintetice las tareas que tienen que desarrollar los estudiantes, con el fin de fortalecer un poco más esa comprensión. Entonces, fíjense que en la presentación del contexto empezamos con un reconocimiento de saberes previos para saber qué tanto el estudiante sabe del contenido que vamos a trabajar con él, qué tanto sabe de la suma, qué tanto sabe de operaciones básicas, qué tanto sabe de... Profesor Edwin, a ver si me da un espacio para aportar algo. Señor, si desea puede irlo escribiendo y después al final abrimos un espacio. Bueno, entonces, como veníamos diciendo, entonces primero se hace una presentación del contexto, donde se hace una activación de los saberes previos que traen los estudiantes.
para conocer un poco sobre las fortalezas y dificultades que ellos tienen con relación al tema. Este tema puede ser un tema ya previamente visto que se puede fortalecer con la situación problema. O sea, no necesariamente cada vez que trabajemos con el material es porque estamos trabajando con un tema que apenas vamos a empezar a ver. Pueden ser temas ya vistos, porque la idea es esa, consolidar primero unos temas y después pasar a, digamos, al desarrollo de las situaciones problemas. O sea, pasar a las tareas que nos propone el libro que hagamos o trabajarlos de manera simultánea. Muy bien, entonces, luego pasamos a la presentación de la situación problema y por último construimos un esquema. Ahora bien, pasamos a la etapa de descontextualización. Entonces, ¿en qué consiste esto de la descontextualización? Esto consiste en la consolidación de conceptos y procedimientos matemáticos necesarios que necesite el estudiante para poder resolver la situación problema. Entonces, en esta etapa podemos, vean que aquí se trabaja de manera muy simultánea con el contenido. La situación problema se estaría trabajando de la mano con los contenidos de, de, de las matemáticas que vamos a trabajar. Entonces, aquí no solamente nos quedamos en conceptos y procedimientos que vamos a trabajar con los estudiantes, sino también vamos a trabajar un momento de ejercitación también de esos conocimientos, en donde se va a poner en práctica lo que se supone que el estudiante ya sabe, en teoría. Entonces se pone en práctica lo que el estudiante vio en teoría. Entonces, en esta etapa de descontextualización, se vuelve a hacer una exploración de saberes y se consolidan conceptos y procedimientos necesarios para resolver la situación problema, con ayuda del material manipulativo. El material manipulativo es, digamos, son unos recursos que el estudiante puede recortar, puede utilizar, manipularlos a su gusto para poder resolver lo que se le está pidiendo que haga en el material. Entonces son unas hojas, una serie de recursos con una serie de, digamos que de gráficos que el estudiante puede recortar, puede doblar, puede pegar, etcétera. Muy bien, entonces aquí en esta etapa de descontextualización se hace un desarrollo de procesos generales de la actividad matemática y por último se enriquecen los esquemas, el esquema que vimos aquí de construcción del esquema. La idea es enriquecer ese esquema con la parte conceptual y con la parte práctica, o sea, tanto con la parte teórica como con la parte práctica, con lo referente a lo conceptual y lo procedimental. Lo que veo y lo que pongo en práctica para fortalecer los aprendizajes. Entonces, la idea de esta etapa de descontextualización es ir enriqueciendo e ir propiciando en el estudiante una serie de conocimientos técnicos que le van a servir para darle solución a la situación problema. En este caso, la situación problema sería en búsqueda del octavo enanito. Porque, ¿qué pasa si nos metemos de lleno con la situación problema? Va a ser muy complejo para el estudiante. E inclusive, para, para nosotros podría ser un poco compleja. Si no ponemos en práctica una serie de procedimientos básicos que nos van a servir de apoyo. Entonces, eso es lo que se busca con la etapa de descontextualización. Apoyar al estudiante, enriquecerlo con recursos, con una serie de actividades didácticas que le permitan a este enriquecer sus saberes. Una vez se, se haga la etapa de descontextualización, bueno, voy a dejar de compartir aquí y voy a mostrarles el libro otra vez. Entonces, aquí vemos la situación problema, ¿verdad? Vemos la situación problema.
Muy bien, entonces luego de la situación problema, vean, este es el esquema, uno de los esquemas que se puede realizar para apoyar ese proceso de comprensión. Entonces vean las tareas. El tema central sería la situación problema, convertirse en octavo enanito. Digamos que la idea de la situación problema es, brevemente les comento, una situación problema que está centrada en el cuento de Blancanieves y los 7 enanitos. Entonces, la situación habla sobre que la princesa Blancanieves llegó, se encariñó mucho, pero cuando llegó el príncipe, se la llevó y los enanitos se quedaron tristes. Entonces, una de las tareas, los enanitos decidieron entonces buscar, llenar el vacío que les dejó Blancanieves y buscar a un octavo enanito. Entonces, dice la pregunta que si quieres convertirte en octavo enanito, debes realizar una serie de tareas. Entonces, esas tareas están muy relacionadas, aparte de estar relacionadas con la lectura y la comprensión lectora, están relacionadas también con los procesos de las matemáticas en contexto. Entonces, una de las tareas es decorar el pantalón con un número igual a 3 decenas de estrellas fluorescentes. Entonces, para convertirse en octavo enanito se deben realizar todas estas tareas. Poner las monedas de oro en un monedero, escoger 3 objetos cuyo costo total sea menor a 80 monedas de oro, decorar el suéter con un número par de botones comprendido entre 27 y 32 y decorar el borde del sombrero con un patrón de 3 figuras planas de diferentes colores. Entonces, en sí, esta es la síntesis de la situación problema y de las tareas. Entonces, vea, luego de la lectura de la situación problema, podemos hacer preguntas. Por lo menos, hay palabras que son difíciles de entender y ahí estamos como que reactivando, digamos que es exploración de saberes, porque vamos a encontrarnos, digamos que en situaciones en donde vamos a leer un texto y el estudiante va a desconocer cierto significado. Entonces, bueno, que los apoyemos también con un glosario. Muy bien, entonces, trabajar aquí preguntas que ellos desconozcan, qué estrategias, digamos, que se podrían proponer, esto es después de la lectura, que se haga. O sea, esto va en la primera etapa, en la etapa de, esto va en la etapa de comprensión de la etapa de comprensión de la situación problema. Muy bien, están viendo el libro, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces, vean, les quiero mostrar los centros de aprendizaje. Estos son los centros de aprendizaje. Desde aquí empiezan los centros de aprendizaje. Entonces, hay 4 centros de aprendizaje. Este vendría siendo el primer centro de aprendizaje. Hay una descripción del centro de aprendizaje, hay unos objetivos y hay unos materiales que se van a emplear para trabajar, para dar cumplimiento a los objetivos. Entonces, uno de los objetivos es estimar una cantidad de objetos, identificar y nombrar los elementos de una colección de objetos, agrupar por conjuntos de 10. Entonces, aquí se pueden trabajar lo que son las unidades, las decenas, las unidades y las decenas. Se van a descomponer diferentes números naturales en unidades y decenas. Entonces, vean que todo esto que vemos aquí son los recursos que propone el libro que utilicemos. Entonces aquí vemos recursos del medio y vemos otra serie de recursos, las fichas, que trae el material, denominado como material manipulable. Muy bien, entonces retomemos la presentación. Muy bien, entonces pasamos a la tercera etapa, etapa de resolución de la situación problema. Entonces en esta etapa ya se tienen, digamos, claridad sobre unos contenidos, se tiene claridad sobre lo que hay que hacer, sobre las tareas que se expusieron en la situación problema, se hizo la lectura, la comprensión lectora, se entendieron
se entendió que era lo que cada tarea proponía, se despejaron dudas, se aclararon palabras desconocidas, se trabajaron ejercicios básicos, eh, se trabajaron ejercicios prácticos y básicos de tareas de ejercitación en la etapa de descontextualización. Muy bien, ya teniendo eso una vez consolidado, pasamos a la etapa de resolución de la situación problema. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí el estudiante, pues ya con los conocimientos prácticos adquiridos, con el conocimiento de la situación problema y con el conocimiento de las tareas que sabe que va a realizar, el estudiante va a diseñar unos procedimientos, va a diseñar unas estrategias, unos procedimientos para darle solución a la situación problema que se expuso en la etapa de comprensión. Entonces, esto se puede hacer de manera, primero va a haber un trabajo individual entre los estudiantes. Primero, uno por lo menos va a socializar nuevamente la situación problema, la pueden releer, la socializan entre ellos. La socializan entre ellos a manera de fortalecer un poco más ese nivel de comprensión. Pero, pero aquí, digamos que en este primer momento de trabajo individual, no se ve como una interacción recíproca. Solamente una lectura que hace un estudiante a manera de volver a releer la situación problema y a manera de exponer algunas ideas previas que él entendió sobre la situación problema. O sea, como tal, hasta el momento no hay una reciprocidad todavía, pero llega el momento en que los estudiantes deben interactuar, deben conformar equipos y deben hacer un proceso de recíproco, porque deben realizar una propuesta en común de estrategias. Deben realizar una propuesta en común de procedimientos, más de los procedimientos, digamos que más prácticos y más idóneos para poder darle solución a esa situación problema. Entonces aquí en la etapa de resolución de la situación hay una propuesta individual de la estrategia, se combinan los conceptos aprendidos en los centros, hay una puesta en común de estrategias y hay una solución individual de la situación problema. Entonces aquí los estudiantes hacen un razonamiento, hacen una modelación, se comunican, hacen una interacción, hay una reciprocidad entre ellos, hay una creación de hipótesis, hay una aceptación de esas hipótesis, hay una confrontación de hipótesis también, porque ellos aquí se les presenta como que la dificultad. Bueno, yo pienso que tu procedimiento tiene cierta dificultad, veamos el mío. Entonces hay una confrontación de ideas aquí. Por último, vemos en la etapa de reflexión. En la etapa de reflexión, digamos que ya aquí se hace la presentación de la solución a esa situación problema, y con relación a esa presentación que dan los estudiantes, el docente puede observar fortalezas y dificultades que tuvieron los estudiantes a lo largo de todo el proceso realizado. A lo largo de todo el diseño de esos procedimientos, de esas estrategias que ellos utilizaron. Entonces, aquí en la etapa de reflexión, el docente puede retomar, puede hacer una recordación de la clase, de los contenidos de la matemática, puede hacer una recordación de la situación problema, puede hacer una presentación muy somera del procedimiento, de los procedimientos que fueron utilizados por los estudiantes, puede hacer una recordación de los objetivos de aprendizaje,
con la finalidad de crear un proceso de metacognición en los estudiantes, de que estos sepan que aprendieron. Entonces es importante presentarle primero a los estudiantes unos objetivos, para que ellos sepan a qué se van a enfrentar, qué van a aprender, qué ganancia van a tener con esos aprendizajes, de qué les va a servir de utilidad. Muy bien, entonces aquí en la etapa de reflexión también se pueden utilizar unas rejillas de evaluación, de autoevaluación, o pueden utilizarse unas rejillas de coevaluación. En estas rejillas de autoevaluación son rejillas que propone el programa, el libro también. Las vamos a encontrar al final de cada centro de aprendizaje. Estas rejillas de autoevaluación le permitirán al estudiante conocer qué fortalezas tuvieron, qué dificultades tienen, ubicarlos en un nivel para que ellos sepan en qué nivel se encuentran y así pues ser conscientes de qué dificultades deben mejorar. Muy bien, entonces yo les había hablado acá en la etapa de comprensión, en la subetapa que habla sobre la construcción del esquema. Les había hablado sobre una estrategia que se llama marcha silenciosa. Esta estrategia habla sobre la utilización de 3 carteles. El primer cartel consiste en la construcción de un esquema o en la construcción en la construcción de un esquema que le permita al docente, a los estudiantes, abstraer una serie de una lluvia de ideas, unas ideas previas sobre lo que deben hacer. O sea, el primer cartel puede ser la construcción del esquema que le ayuda al estudiante y le apoya y le permita pues ser también un apoyo didáctico al docente para fortalecer ese proceso de comprensión. Porque, digamos, en la primera lectura los estudiantes van a sentirse un poco perdidos. Si es bueno que se retome la lectura cuantas veces sea necesario. En el segundo cartel, el docente puede utilizar como estrategia, puede utilizar una serie de procedimientos. Puede plasmar en el segundo cartel 3 procedimientos, 4 procedimientos, lo que él considere que sean necesarios para que el estudiante pues pueda tener una guía de lo que debe hacer. Entonces, primero se parte de una lluvia de ideas o creación de un esquema. ¿Por parte de quién? Puede ser del maestro o por parte del estudiante con orientación del maestro. Segundo, procedemos a la elaboración de unos procedimientos. Y por último, en el tercer cartel, se procede a la elaboración de las estrategias. Entonces, estos carteles los van a emplear los estudiantes o los puede emplear el docente para ir guiando a los estudiantes. En una primera práctica se podría hacer de la siguiente manera. El docente, utilizando el primer cartel, construye un esquema o una lluvia de ideas sobre la situación problema para que los estudiantes tengan claridad qué deben hacer. En el segundo cartel, el docente plasma algunos procedimientos para que el estudiante sepa cómo lo deben hacer. Y por último, en el tercer cartel, el docente plantea unas estrategias, diversas estrategias, para que el estudiante sepa a qué debe llegar. Entonces, vean, el qué, el cómo y el resultado final. Bueno, entonces, en ese segundo cartel, el docente puede escribir unos 3 o 4 procedimientos válidos o puede colocar 3 inválidos y 1 válido. Y en la medida en que se vaya avanzando, el profesor puede ir preguntando, ¿será que este procedimiento será el
el que me va a mí a ayudar a resolver la situación problema o podrá ser este otro? Observen, piensen, debatan entre ustedes y me confirman una respuesta. Ahora bien, habiendo escogido el procedimiento adecuado, pasamos al tercer cartel en donde podemos encontrarnos con 3 o 4 estrategias válidas o con 3 estrategias inválidas y una que sea válida. Y el profesor puede hacer preguntas. ¿Será que todas estas estrategias me sirven para darle solución a la situación problema? ¿O será que esta no me sirve y esta sí me sirve? Entonces podemos trabajar en eso, a través de esa estrategia, a través de esos carteles, podemos trabajar con opciones múltiples y con múltiples respuestas o con opciones múltiples y con una única respuesta. Tener en cuenta que la situación problema es digamos, es una actividad cuya finalidad es problematizar el aprendizaje. Y no solamente va a tener una única solución, puede tener 2, 3 soluciones diferentes, puede tener más de un procedimiento también. Muy bien, entonces, esto para que ustedes pues vayan pues familiarizándose un poco más con la estructura. Ahorita pasamos a lo que son las situaciones didácticas de Guy-Brousseau. Entonces, este es un libro que se tomó del libro Iniciación al estudio de las situaciones didácticas de Guy-Brousseau. Entonces, ¿qué es una situación? Una situación, nos dice la teoría, que es un modelo de interacción entre un sujeto y un medio determinado. Entonces, el recurso de que dispone el sujeto para alcanzar o conservar en este medio un estado favorable. Entonces, vemos aquí que la situación, digamos que es un medio, ¿verdad? Digamos que es un modelo que le permite al estudiante interactuar con el medio para lograr consolidar un aprendizaje determinado. Entonces, el estudiante sin el medio no aprende. El estudiante necesita interactuar con el medio, en este caso con su contexto, para poder consolidar un aprendizaje. Ese contexto puede estar representado por otro estudiante, por un orientador, puede estar representado, o sea, estamos hablando del medio, puede estar representado por el recurso didáctico, por un libro, o puede estar representado por una situación. Entonces, la idea es promover la interacción. Entonces, vemos que la situación es un entorno del alumno diseñado y manipulado por el docente y que es considerado como una herramienta. Entonces, cuando hablamos de situación de aprendizaje, hacemos referencia a eso, a una herramienta que utiliza el maestro, que manipula el maestro, que crea el maestro, que la diseña con una intención. ¿Cuál vendría siendo la intención? Enseñarnos a promover el desarrollo de una serie de competencias. Entonces, en matemática manejamos, desde la matriz de referencia, manejamos 3 competencias básicas. La primera competencia es la competencia de comunicación, la segunda razonamiento y tercera resolución de problemas. Entonces, a través de la teoría de situaciones problemas, se ponen en manifiesto estas 3 competencias. Se pueden desarrollar de manera efectiva el desarrollo de estas 3 competencias. ¿Qué pasa cuando el docente se enfoca solamente en la parte práctica? Se enfoca solamente en el desarrollo de la competencia comunicativa y toma someramente la parte de la competencia de razonamiento, porque muchos de los ejercicios de matemáticas son, digamos que son a manera de repetición. No ponen al estudiante a pensar, o sea, no le problematizan una situación en contexto. No van más allá de la práctica.
¿Qué pasa cuando trabajamos con situaciones didácticas? No solamente se pone en práctica la comunicación, sino que se fortalece el razonamiento. Cuando hablamos de razonamiento, hacemos referencia a la elección de un procedimiento, a la selección de un procedimiento o de unos procedimientos que me van a servir a mí para darle solución a una situación problema. O sea, la puesta en práctica de unos conceptos matemáticos. Y por último, la resolución de problemas. Cuando hablamos de resolución de problemas, estamos hablando básicamente de las estrategias de la solución a esa situación problema. Muy bien, entonces, las situaciones matemáticas son aquellas que provocan una actividad matemática en la que el alumno procede digamos que a intervenir en esa serie de aprendizaje sin mediación del profesor. O sea, va a haber un momento en donde el profesor no, digamos que se aparta a un lado y va a dejar de orientar a los estudiantes porque es preciso que esto se viva también en la práctica de aula. Esto se llamaría situación didáctica. Va a haber un momento en que el profesor va a acompañar a los estudiantes, pero va a haber otro en que el docente, digamos que se va a apartar un poco de esa orientación porque es necesario que el profesor observe a manera de seguimiento al aprendizaje, a manera de evaluación formativa, si los estudiantes están realmente aplicando de manera práctica, de manera, pues, de una manera competente y válida, esa serie de conceptos y esa serie de modelaciones que ya había ofrecido el docente en la orientación. Muy bien, entonces, aquí en esta diapositiva, vemos, aquí nos vamos a relacionar de lleno con las 4 etapas de las situaciones didácticas que propone Guy-Brousseau en su teoría de situaciones didácticas. Entonces, él primero habla de una situación de acción, habla luego de una situación de formulación, habla de una situación de validación y luego habla de una situación de institucionalización. Entonces, en la situación de acción, él dice que esto en la situación de acción es lo que habíamos visto aquí, en esta diapositiva de acá. La situación de acción vendría siendo la etapa de comprensión. Sería un primer momento. Entonces, ¿qué dice Guy-Brousseau en la situación de acción? Que se le hace presentación al estudiante de una situación o de un contexto o de un medio en donde el estudiante va a realizar una serie de acciones cognitivas con el fin de comprender lo que se le está presentando. Entonces, ¿por qué hacemos referencia en la situación? Ya habíamos visto en la teoría de que la situación es un proceso de interacción del sujeto hacia un medio con la finalidad de lograr un aprendizaje deseado. Entonces, cuando el sujeto interactúa con el medio, hay una comprensión o hay unos resultados deseados, una finalidad. Entonces, eso es lo que dice Guy-Brousseau, lo que él manifiesta en este primer momento de situación de acción, que cuando el sujeto interviene con el medio le aporta o retroalimenta al sujeto, le aporta información y esto le proporciona retroalimentación al sujeto, con la finalidad de que el sujeto pueda realizar una serie de acciones, y no solamente acciones de tipo cognitivo, acciones también de tipo práctico, de tipo procedimental. Entonces las acciones son aquellas puestas en práctica de la información que el medio le está brindando al sujeto. Luego pasamos acá a este segundo momento, a esta segunda etapa que vendría siendo situación de formulación. Entonces aquí vemos a dos sujetos.
Esta segunda etapa, sí, que se llama situación de formulación, está relacionada con la etapa de comprensión y la etapa de descontextualización. Y etapa de resolución de la situación problema. Está relacionada con 3 etapas del material. Entonces, ¿qué dice Guy Brusso aquí? Dice que hay un sujeto que interactúa con el medio y que este sujeto se comunica, o sea, evidencia una serie de aprendizaje, de comprensión hacia otro. Pero entre estos dos no hay como tal una reciprocidad. O sea, hay un trabajo individual. Hay un sujeto que observa el medio, hay uno que infiere información de él y comunica al resto de los compañeros sobre la interpretación que él pudo haberle dado a ese medio. Pero como tal no hay una reciprocidad todavía, no hay interacción entre ellos. No hay una acción como tal todavía. Entonces le hace referencia aquí a un, digamos que a un momento individual de trabajo. Porque primero el estudiante debe de asegurarse de que el maestro debe asegurarse de que cada quien trabaje de manera independiente para que consolide desde sus propios procesos cognitivos una comprensión. Luego de que el estudiante haya leído, vean que primero se le hace una presentación, luego se le dice al estudiante que lea y luego que comparta. Entonces pasamos acá a la situación de validación. Ya en la situación de validación, aquí vemos que hay una interacción entre los estudiantes. Uno le propone una serie de estrategias y procedimientos y el otro avala esa serie de estrategias y procedimientos o refuta. Entonces hay un oponente y hay un proponente. Muy bien, entonces esta situación de validación se relaciona con la etapa de descontextualización y con la etapa de resolución de la situación problema. Entonces vemos aquí, ¿por qué con la etapa de descontextualización? Porque hay una serie de conceptos matemáticos que ellos ponen en práctica, o sea, manifiestan en sus diálogos, en sus interacciones. Y aquí en la etapa de resolución, porque ya ellos empiezan digamos que a utilizar esos conceptos, esos adquiridos, para buscar una solución, una estrategia o un procedimiento que les permita darle solución a esa situación problema. Entonces vean que aquí hay un trabajo individual y luego hay un trabajo cooperativo, que es lo que vemos acá. Por último, hay otra subetapa que se llama situación de institucionalización, que esta está relacionada con la etapa de reflexión, que es con la última etapa. Entonces, ¿qué nos dice la etapa de reflexión? Nos habla de que es un proceso metacognitivo en donde el estudiante, en donde el docente y el estudiante reconocen fortalezas, dificultades, se retoman nuevamente, se hace recordación de la clase para fortalecer, para consolidar un poco más esos aprendizajes, porque la idea no es, se hizo esto y listo, hasta ahí quedó. No, la idea es hacerle seguimiento para verificar qué tanto los estudiantes comprendieron y poder seguir retomando esto en futuras ocasiones. Entonces, aquí Guy Brusso habla sobre una situación de institucionalización en donde el docente retoma conocimientos adquiridos por parte de los estudiantes. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de sistematizarlos. O sea, que no queden, digamos que en palabras, sino sistematizarlos, documentarlos, para retomarlos, para convertirlos en conocimientos, para convertirlos en hipótesis, para poderlos reutilizar en futuras oportunidades
con otros estudiantes, sean con ellos mismos o con otros estudiantes que vengan de otros grados. Entonces ya el docente ya tiene una consolidación de su práctica, que fue de tal forma con estos estudiantes, debo fortalecer un poco más esto, ya yo sé qué es lo que debo mejorar más adelante. O bueno, si se me presentó esta dificultad, la idea no es que la idea es que fortalecerla o evitarla con los próximos estudiantes que vengan, que yo pueda tener a cargo. Entonces, o a manera de investigación, el docente puede documentar esta información. Muy bien, entonces, sí, esta es a manera de reflexión. A manera de reflexión, este último momento que vemos aquí. Bueno, aquí en este momento, acuérdense que les había mencionado también sobre las rejillas de evaluación. Las rejillas de evaluación son unas autoevaluaciones que el docente le hace a los estudiantes, o sea, que el mismo estudiante se hace con orientación del maestro, que es preciso que el maestro oriente al estudiante de cómo se debe utilizar el material, qué hay que hacer para que él se pueda ubicar en un nivel. Entonces, lo de la rejilla de evaluación lo vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces pasamos a la parte de práctica. Ya esto ya lo habíamos visto, las 4 etapas del texto PREST de matemáticas. Etapa de comprensión es contextualización, resolución de la situación problema y etapa de reflexión. Y aquí vemos este cuadro. Aquí vemos el momento de validación. Lo que estoy resaltando aquí con el mouse, vemos el momento de validación, vemos el momento de institucionalización que propone Brousseau. Bueno, aquí el momento de formulación está implícito aquí, en este espacio, lo que es acción y retroacción o retroalimentación. Aquí también vemos el momento de la situación de acción, lo vemos aquí implícito también, situación de acción, situación de formulación, situación de validación y situación de institucionalización. Entonces, el maestro, él llega con una intención, ¿verdad? Propone una situación didáctica, propone una situación didáctica, pero en su momento esa situación didáctica se va a convertir, la situación didáctica la vemos acá, en la situación didáctica el maestro interviene, pero va a haber un momento en que el maestro va a dejar de intervenir, por eso lo vemos por acá aparte. Lo vemos aparte de la situación didáctica. ¿Qué pasa en la situación didáctica? Solamente interviene el estudiante e interviene el medio. Y en la situación didáctica intervienen todos. Interviene el maestro, interviene el sujeto e interviene el medio. Entonces el maestro llega con una intención, promover unos aprendizajes, el sujeto realiza una situación o pasa por una etapa de acción, que vendría siendo la primera, para lograr una comprensión de ese medio que el docente le está planteando. Entonces el medio puede ser la situación problema. Ese medio le facilita al estudiante una información o una retroalimentación y esa retroalimentación o información le va a facilitar al estudiante la comprensión de esa situación problema. Muy bien, entonces aquí hay un trabajo de validación cuando el estudiante ya trabaja de manera interactiva con los otros compañeros de trabajo. Eso también promueve una comprensión también. Y bueno, por último, eso se transforma en conocimiento y el docente lo institucionaliza y lo convierte en saber. Entonces,
Sí, la idea es que esto no quede en el olvido, sino pues, que se consolide en algo. Digamos que en unas acotaciones, en una serie de notas que el docente pueda ir tomando sobre qué va el docente a escribir ahí, las fortalezas, las dificultades que se presentaron, los resultados que se obtuvieron, qué fue lo que se propuso, eh, digamos, qué acciones realizaron los estudiantes, qué tan práctica fue la situación problema, etcétera. Muy bien, entonces pasamos acá. Esta era la serie de conceptos que les decía yo a ustedes que vamos a retomar más adelante. Situaciones didácticas y son conceptos que están estrechamente relacionados con la teoría de situaciones didácticas que propone Guy Brousseau y con las etapas de didácticas que se proponen en el material que te apresto. Entonces tenemos situaciones didácticas, se evidencian, sí. Situación didáctica también. Resolución de problemas también. Situación también se evidencian. Situación problemática también. Problema. Metodología de resolución de problemas y los ejercicios. Pasamos a la etapa de estructuración. Comentarles aquí que en la teoría de situaciones didácticas se pone mucho en juego lo que es el rol del docente, del estudiante, las relaciones que estos tengan con el conocimiento, y estas teorías de situaciones didácticas, esta teoría de situación didáctica se constituyen referentes en base de los referentes curriculares y en base de los lineamientos curriculares de matemáticas. Muy bien. Entonces, ¿por qué se habla de un rol del docente y un rol del estudiante? Porque el estudiante va a interactuar, va a formular, va a probar, va a construir, va a modelar, va a comunicarse a través de conceptos, de teorías, de intercambiar ideas con otros. ¿Qué va a hacer el docente? El docente va a proponer a los alumnos situaciones que puedan vivir y en las que los conocimientos van a aparecer como la situación óptima y describible en los problemas planteados. El docente va a simular su clase con situaciones didácticas. Va a simular, va a modelar también una serie de ejercicios como ejemplo para el estudiante. El docente asimismo va a plantear situaciones específicas en contexto. Muy bien, entonces, la teoría de situaciones didácticas. En la teoría de situaciones didácticas se ejerce un trabajo de parte del estudiante, de parte del docente, de parte del tutor también, de parte del formador, los cuales se constituyen en el objetivo del programa Todos Aprender. Que todos contribuyan en un bien común. Todos estos personajes que vemos aquí, formador, tutor, docente y estudiante. Entonces, esta es una formación que va a manera de cascada, o sea, va descendiendo de nivel hasta llegar al estudiante. Entonces, la idea es que el docente, esto también, bueno, esto hasta el momento es una orientación para ustedes, pero va a llegar el momento en que ustedes van a emplear esta serie digamos que de conocimientos que se están adquiriendo acá, de orientaciones, para ponerlas en práctica con los estudiantes. No así de esta forma como lo estoy haciendo con ustedes, pero sí a través del uso del material de matemáticas. Entonces yo recuerdo que muchos docentes tienen dificultades para trabajar con este material. Muchos de los profesores de mi colegio anterior. Entonces, sí es bueno que conozcamos y nos relacionemos con la estructura y tengamos muy en cuenta la guía de aprendizaje, la guía orientadora del maestro. Porque esta guía a usted le va a despejar muchas dudas
y le va a enseñar cómo trabajar con este material. Muy bien, entonces aquí, vean, entonces veamos más estrechamente en sí con qué está relacionada, cómo se relacionan más estas situaciones didácticas de Guy-Brousseau y las etapas de didácticas que propone el material PTA-PREST. Entonces vemos que la situación de acción y la situación, vemos que la situación de acción está relacionada con la etapa de comprensión del material PTA-PREST y asimismo vemos que la situación de acción de Guy-Brousseau está relacionada con la etapa de descontextualización del material PTA-PREST. Entonces, recuerden que hay una presentación del contexto, acá también la hay. En ambas partes hay presentación del contexto, hay una exploración de saberes, hay utilización de un recurso con la finalidad de fortalecer más esa comprensión. El estudiante va a familiarizarse con su entorno por primera vez, con su medio, para afianzar mucho más esa comprensión, esa comprensión de esa situación problema. Entonces, él va a realizar una serie de acciones hacia ese medio. Pasamos acá. Entonces, aquí vemos que esta es la etapa de formulación. La etapa de formulación está relacionada con la etapa de descontextualización del material PREST y está relacionada con la etapa de resolución de la situación problema. Entonces, aquí el estudiante tiene en cuenta los conceptos y conocimientos matemáticos adquiridos en los centros de aprendizaje. A manera de ejercitación, el estudiante ejercita digamos que sus saberes a través de unos ejercicios muy prácticos. Entonces, por eso se le denomina ejercitación. Él, pues, elabora una serie de hipótesis que luego comunicará a otro compañero. El trabajo aquí es individual. Entonces, vean que aquí en la etapa de resolución hay un trabajo individual. Hay primero un trabajo individual. Luego, ese trabajo individual se transforma en un trabajo colectivo o trabajo cooperativo. Entonces, vemos que esta situación de validación está relacionada, de Guy-Brousseau está relacionada con la etapa didáctica de comprensión del material PREST y está relacionada con la etapa de descontextualización y asimismo con la etapa de reflexión también, pero muy someramente con esta etapa de reflexión, muy someramente. Entonces aquí hay una interacción entre los dos estudiantes, hay una reciprocidad. Vean que eso se vivencia tanto en la etapa de comprensión porque los estudiantes, digamos que van a interactuar ahí al momento de desarrollar el esquema o al momento de pronto de responderle las preguntas de exploración que hace el docente, los estudiantes puede que compartan algunas ideas entre ellos y fortalezcan mucho más esas ideas previas que ellos tienen. Entonces hay una interacción. Aquí en la etapa de descontextualización también va a haber una interacción entre ellos. O sea, aparte de un trabajo individual, va a haber un momento en que ellos van a interactuar. Y en la etapa de reflexión también van a interactuar. Aquí es cuando los estudiantes van a reflexionar sobre sus fortalezas y dificultades. Y vemos acá en la etapa de institucionalización, vemos que es la única etapa de situación de Guy-Brousseau, la etapa de la situación de institucionalización es la única que se relaciona con la etapa de reflexión propuesta en la estructura del material PTA-PREST. Es la única. Entonces ya sabemos que es una reflexión que hace el docente con los estudiantes, identificar dificultades, fortalezas, documentar, convertir esa serie de conocimientos en saberes
o esa serie de interacciones en conocimientos. Entonces, fíjense que de un trabajo así muy sencillo se puede hacer un recurso de aprendizaje. O sea, a través del trabajo con el material de matemática de todos aprender, se puede hacer un proyecto educativo. Muy bien, entonces, aquí hay algo de teoría que dice que la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau permite, por una parte, analizar todas las acciones del docente y de los estudiantes en el aula y su relación con el conocimiento que se construye, y por otra, desarrollar ingeniería didáctica que fabrica situaciones específicas en los conocimientos que se quieren enseñar. Entonces, vean la importancia de trabajar con situaciones didácticas. Analizar las acciones del docente, y no solamente analizar las acciones que el docente hace en su práctica de aula. O sea, en este sentido, le ayuda a fortalecer la práctica de aula al maestro. Analizar cómo estoy haciendo mi práctica con la finalidad de yo reconocer cómo la estoy haciendo y asimismo realizar una serie de acciones que me permitan a mí fortalecerla como docente. Y mirar cómo los estudiantes, qué están aprendiendo los estudiantes, cómo están aprendiendo, de qué manera puedo yo intervenir para que estos estudiantes puedan aprender algo, digamos, que mejore un poco más esos aprendizajes. Muy bien, entonces, aquí vemos nuevamente la relación. Etapa de comprensión, situación de acción, etapa de descontextualización, situación de acción, validación, formulación. Las de la izquierda son las etapas del libro de Todos Aprender. Y las de la derecha son las etapas de la teoría de Guy Brousseau. Entonces, etapa de resolución, situación de formulación y validación, y etapa de reflexión, situación de validación e institucionalización. Entonces, repasemos algunos conceptos. ¿Qué es una situación didáctica? Es una situación construida intencionalmente con el fin de hacer adquirir a los alumnos un saber determinado. Es algo intencionado, creado, diseñado por el maestro, inventado, pero de manera coherente y lógica. Debe tener coherencia en la redacción y debe tener lógica al momento de que se debe adaptar un procedimiento preciso para poder hallar una solución a esa situación problema. O sea, no es que yo voy a inventar algo por inventarlo, debe ser coherente y debe ser lógico. Bueno, acá vemos lo que es una situación didáctica. Dice que se refiere a que el alumno debe relacionarse con el problema respondiendo al mismo en base a sus conocimientos motivados por el problema. Entonces, lo que les venía comentando, hay un momento en que el docente va a proponer una situación didáctica en donde él va a intervenir, donde van a intervenir docente, estudiante y medio. Pero va a haber un momento en que el docente ya no va a intervenir. Va a intervenir solamente el estudiante y el medio. Pero el docente va a estar pero de manera ajena a ese proceso de aprendizaje, a ese proceso de aprendizaje que está desarrollando el estudiante. Muy bien, entonces, la idea es hacer un seguimiento tipo evaluación formativa para verificar a través de la observación y de la escucha activa si los estudiantes están, digamos que están produciendo conocimiento, están desarrollando algo de manera, pues, lógica y coherente. Ahora bien, pasemos a la resolución de problemas. Vemos que la resolución de problemas es una serie de acciones suscitadas por una situación problema que permite desarrollar una actitud mental perseverante para desplegar una serie de estrategias para resolverlos, encontrar resultados, verificar e interpretar. Entonces, cuando hablamos de resolución de problemas, hablamos de estrategias, de procedimientos, de solución a esa situación problema. No hablamos más nada sino de eso.
Muy bien, entonces pasemos a lo que es la situación. Es un modelo de interacción entre un sujeto y un medio determinado. Bueno, esto se relaciona mucho con la situación adidáctica, pero a diferencia de que en la situación didáctica, así como lo vemos acá, en la situación adidáctica está presente el maestro, pero no interviene. Entonces es la diferencia. Pero ¿qué pasa en la situación? El maestro no está presente y no interviene. O sea, muy bien, entonces no interviene porque no está presente. Y acá está presente, pero no interviene. Pero sí está al tanto de los aprendizajes, de los procesos que se están desarrollando en el aula. Entonces la situación es un poco más, digamos que más básica. Es, digamos que no es intencionada, porque por lo menos en la situación didáctica ya se partió de una intención de aprendizaje. Y acá en la situación no, una situación puede ser algo cotidiano. Por lo menos me encontré en la calle con un amigo, llegué a la tienda a comprar algo. Me pasó esto y esto. Muy bien, pasemos acá. Claro, bueno, la situación aquí, digamos que no está vista como esa situación didáctica todavía. Aquí, situación problema, vemos que es una situación de aprendizaje concebida de manera tal que los estudiantes no puedan resolver la cuestión por simple repetición o aplicación de conocimientos, sino que se necesita la formulación de nuevas hipótesis. Entonces, lo que les había comentado, la situación problema debe ser problemática, o sea, debe generar un problema en el estudiante. Digamos que es conveniente que la situación problema no se limite a la utilización de un solo procedimiento, que no se limite a una sola solución, a una única solución. La situación problema puede tener diversos procedimientos y diversas soluciones. Entonces no podemos castrar al estudiante o limitarlo, castrarlo cognitivamente o limitarlo diciéndole de que debe ser solamente este procedimiento y esta debe ser la solución. La idea es problematizarles una situación que sea didáctica para que ellos para que se pueda realizar ese trabajo de cooperativo en el aula, de interacción. O sea, si no se problematiza, no va a haber interacción, no va a haber un trabajo cooperativo. Por último, problema es una tarea en la cual se tiene la necesidad de hallar una solución. Así básicamente, no existe un procedimiento inmediatamente accesible que determine en modo completo las soluciones. Se debe hacer un esfuerzo para hallar la solución. Muy bien, entonces, problemas, acá, bueno, visto desde la práctica como problemas, situaciones problemas. Aquí el problema como tal no está visto, no está consolidado todavía como algo didáctico, sino como un problema cotidiano. Pero sabemos que un problema es algo a lo cual debemos hallar una solución. Bueno, pasemos al concepto de metodología de resolución de problemas. Muy bien, entonces este es el eje base y fundamental en el cual se ha basado el programa Todos Aprender para promover la competencia de la resolución de problemas, y no solamente la competencia de resolución de problemas, sino la competencia de comunicación y de razonamiento. Entonces aquí nos dice que una corriente de enseñanza de las matemáticas que considera la idea de proponer situaciones problemáticas que puedan ser motor de la adquisición de conocimientos. Por último, vemos el ejercicio. Son actividades prácticas descontextualizadas que emplean reglas y procedimientos ya aprendidos, que están en vías de consolidación. Entonces, estos ejercicios hacen referencia a esa etapa de descontextualización del material presto. Hay una etapa que se llama ejercitación, en donde llanamente vamos a encontrar
actividades prácticas descontextualizadas y vamos a encontrar algunas muy básicas que se contextualizan, pero en la mayoría son ejercicios prácticos descontextualizados, que emplean reglas y procedimientos prácticos. Entonces, no estoy queriendo decir de que esto de que los ejercicios hay que dejarlos de lado, no. O sea, si se propone, si desde el libro, desde el material y desde la teoría de situaciones didácticas, porque se necesitan como base fundamental. Muy bien, entonces pasemos a la transferencia y valoración. Entonces, recordarles lo siguiente. A manera de recomendación, que es importante hacer uso del material de matemáticas PTA-PREST, relacionándolo en las guías de aprendizaje y en las planeaciones, siempre orientado por los tutores. Entonces, vean, es importante que cuando el material llegue, lo vinculemos a la planeación, a nuestras planeaciones. Lo vinculemos a la práctica de aula, no dejarlo a un lado, sino utilizarlo. Va a llegar un libro por estudiante, así como el libro de lenguaje también va a llegar uno por estudiante. Y el libro de educación inicial también va a llegar una colección también por estudiante, van a llegar unos libros de trabajo también para el estudiante. Tener en cuenta de que hay una guía orientadora que le va a proporcionar al estudiante una guía, al docente una guía de cómo pues realizar ese paso a paso, y, cómo ir de etapa tras etapa. Muy bien, incluirlo en la planeación de acuerdo al contenido que estemos trabajando. Si nos vamos a la parte a la etapa de descontextualización, a los centros de aprendizaje, vamos a encontrar ejercicios que se van a relacionar con contenidos que muy posiblemente ya estamos trabajando en el aula con los estudiantes. Muy bien, entonces yo les voy a enviar a ustedes unos links para que ustedes los descarguen estos materiales virtuales y los tengan. Y puedan tomar actividades de ahí para fortalecer la guía de aprendizaje que ustedes están trabajando con los estudiantes. Segunda recomendación, para cumplir con el objetivo de aprendizaje, todas las etapas se deben realizar secuencialmente de manera apropiada. Se debe reconocer la adaptación y uso de las rúbricas de evaluación. Ahorita les muestro una para el proceso de seguimiento al aprendizaje. Tenga en cuenta el módulo de evaluación en el cual se ampliará sobre el uso pedagógico de las mismas. Bueno, nosotros nos vamos a reunir en horas de la tarde. En horas de la tarde se la muestro. Vamos a ver un laboratorio para afianzar nuevamente esto que estamos viendo aquí. Este es un taller de profundización. Lo que en la reunión de la tarde vamos a trabajar un laboratorio de matemática que está muy relacionado con esto. Es sobre, digamos que algo complementario. Es casi lo mismo, pero a su vez complementa este taller. Ahí les mostraré la rúbrica de aprendizaje que se dice aquí en esta recomendación. Muy bien, entonces, otra recomendación es que debemos planear desde un sentido prospectivo en el que el docente es capaz de adelantar las acciones de los estudiantes y de esta manera poner a disposición la situación didáctica. O sea, adelantarnos a los aprendizajes. Debemos entonces familiarizarnos primero con el material y luego proponer las actividades. Y es una forma también de fortalecer esas dificultades. O sea, el material nos va a brindar un apoyo. Otra recomendación, las teorías de situaciones didácticas le brindará a usted la posibilidad de construir medios en el que el estudiante interactúa directamente con la situación problema. O sea, esa es la idea. Fomentar un clima de interacción en el aula. En esta cuarentena, reconocer la teoría de situaciones didácticas con etapas de material PREST permite al docente diseñar otras situaciones que le permiten al estudiante retroalimentar y construir conocimientos desde estas situaciones. Y bueno, entonces,
estos son los recursos que se utilizaron. La teoría de situaciones didácticas de Guy Brousseau, se utilizó también el material didáctico de PTA Prest, entre otros recursos. Y bueno, eso sería todo. Ahorita pues pueden activar sus micrófonos y yo les voy a activar. Ya esto sería ya pues la finalización, o no sé si de pronto alguien quiere, si alguien desea hacer una participación, o lo dejamos así, nos encontramos en horas de la tarde. La señora Anselma, ella quería hacer una participación. No sé si todavía tiene la misma duda o desea hacerla. Estoy tratando de activarles aquí la señora Tatiana, creo que lo tiene allá de manera, pues ella, allá. Yo digo que, o sea, estoy diciendo que la situación problema es una estrategia de enseñanza-aprendizaje adecuada, cuyo objetivo final es que el alumno aprenda a planearse y resolver problemas con una forma de aprender, ¿ya? Sin embargo, nos damos cuenta que algunos de los inconvenientes del problema no llegan a su relevancia en los alumnos y se convierten en algo. También en lo que tiene que ver en la resolución de problemas que usted nos estuvo diciendo sobre lo que es, digamos, lo que es la etapa de iniciación, o sea, la etapa de, un momentito, ¿me está escuchando, profesor? Sí, aquí le estoy mostrando la diapositiva. Aló. Sí, señor, puede ver la diapositiva aquí. Sí, sí. Sí, pero acá no alcanzo bien. Lo que tiene que ver con la resolución, porque una cosa es la situación y otra cosa es la resolución. La situación nos está diciendo que es un proceso amplio, que tiene como los pasos previos a la identificación del problema y su modelo y su modelo. Como por ejemplo, usted sabe que usted nos envió una guía a nosotros al correo. Ahí nos plantea en ese guía, primero que todo, pautas. Entre esas pautas, lo que es un Escucha nombre, entrecortado. fecha, bueno. Lo otro es el objetivo del aprendizaje, la introducción, los recursos, el uso, qué voy a aprender, lo que estoy aprendiendo, ¿sí? Que planteo lo que aprendí, o sea, estoy refiriéndome específicamente a la guía que usted nos envió, que ahí está definiendo claramente algunos ejes fundamentales para el desarrollo de las actividades. ¿Sí me Sí, escucha? señor. Sí, señor. Lo otro es, Sí, señor. digamos con que relación a... sí, al preparar la clase, nosotros tenemos en cuenta prácticamente lo que es la matriz TOEFL, que ahí vamos a encontrar lo que son las oportunidades, Señor, con relación a las la guía de aprendizaje. fortalezas, las amenazas, las debilidades y las oportunidades. Sí. Dígame, profe. Con relación a la guía de aprendizaje, hay un taller para profundizar un poco más sobre esa guía. Sí, sí, Oye, pero sí. claro, estaba mirando, Sí, como claro. estuve leyendo, digamos, lo que usted nos envió y he En el estado cronograma, siempre atento. sí, en el cronograma que les envié hay una fecha establecida para eso. Sí, es bueno. Sí. Bueno, sí. Entonces, sí, lo que entendí que ya uno lo viene desarrollando, pero que acá usted nos Sí, claro. Sí. Yo les he estado dando una serie de orientaciones con relación a lo que propone acá el programa, pero sí va a haber un taller que va a profundizar, en donde se va a tratar ese tema un poco más a fondo, sobre el modelo que está estructurado desde el programa con relación al uso de la guía de aprendizaje y a cómo están subdivididos los momentos de la guía.
Entonces, sí, hasta el momento pues he estado orientando algunas y haciendo algunas recomendaciones. Por ahí les mando un modelo, les voy a mandar otros modelos, porque el modelo que les mandé está pegado al material de lenguaje. Vean, en horas de la tarde les voy a facilitar unos recursos para que lo utilicen como medio para que ustedes puedan tener o en el transcurso del día lo puedo hacer. Para que puedan, digamos, que tener un poco más de apoyo en relación a los contenidos que están trabajando en las guías de aprendizaje. Muy bien, entonces, ¿alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda o dejamos hasta ahí y comenzamos y pues... Profe, yo sí tengo una pregunta y es la siguiente, que nosotros mismo vamos a trabajar por videos. Nos va a tocar días, igual uno tiene que armar su clase y hacer la guía de trabajo, pero por orden del director ahora lo que viene es que las clases se van a dictar por video. Sí. Entonces yo digo que directamente lo que se va a aplicar ahora, pues eso ya no sé qué le vamos a mandar a usted como sustentación. Y será aplicar eso aquí a los talleres que nosotros vamos armando acá. No, profe, la sustentación es la guía de aprendizaje que ustedes me envíen. Ya se vendría Bueno, haciendo como la planeación de la clase. sí, señor, ya. Sí. Bueno, ok. Bueno, y en la medida de lo posible, mirar qué estrategias se pueden hacer para romper esas barreras de poca conectividad. Sí, señor. Sí, porque esto, por lo que veo, esto como que va para todo este año. Este trabajo virtual con los estudiantes. Entonces, Así parece serio. sí. Y aquí el caso, en esta parte del campo es más difícil que estos niños se logren comunicar. Ahora el profesor quiere trabajar con videos y vamos a ver cómo le va a ir al profe con esta situación, por lo que usted sabe que por acá todos los niños no tienen, ni todos los padres tienen celulares, ni todo el mundo tiene acceso a la conectividad. Más sin embargo, donde manda capital, nos manda mayor. Sí, así es, profe. Bueno, entonces, no siendo más, entonces, con relación a esto aquí, al taller, no hay preguntas. Con relación al taller, ¿hay preguntas o no hay más preguntas? Profe, una preguntita, o sea, es con base a lo que le preguntó el profesor Carlos. Le vamos a enviar a usted, son las clases preparadas, como uno la prepara. O No, como la guía, señor, la guía de aprendizaje. pero la guía, o sea, los talleres que estábamos realizando, porque los talleres, hicimos apenas 2 talleres, que fue lo que se le enviaron a los padres de familia para los estudiantes, pero ya no vamos a enviar más talleres, por lo que ahora las clases van a ser es por video, las explicaciones van a ser por video. Ya, entonces ya no vamos a realizar más talleres. O sea, no van a hacer más guías. O sea, y la guía de aprendizaje. Los talleres hay que hacerlos. Y la guía de aprendizaje. Solamente la parte teórica es la que uno tiene que hacer. Talleres hay que el hacerlo, video. porque ya nosotros Sí, tuvimos claro. Sí, los talleres hay que hacerlo igual. O sea, ustedes van a dar sus clases a través de videoconferencias, sí, a través de videos. Exacto. Y las guías de aprendizaje Se le envían por ahí siguen la parte virtual. siguen trabajándose. Sí, lo que no se se envía va de a hacer manera es virtual. imprimir. Ah, claro, ya entiendo. Profe, Bueno, o sea, yo digo, me envían eso, me envían la guía de aprendizaje virtual. Ajá. Me envían profe, eso. o sea, yo digo es por Y los preescolar. talleres. Yo lo digo por preescolar, porque en preescolar, o sea, los talleres, los padres, los niños no escriben o sea, porque uno tiene que explicar por los videos y eso, mostrarles, pero ellos no escriben, ellos no, pues las mamás pueda que lo hagan, pero hay unas que son como, o sea, que no escriben, no leen, entonces eso va a ser como una complicación. Sí, hay que probar a ver cómo nos va entonces.
pero Sí. sí, Profesor Edwin, pero sí, sí, no, sí, no dejar de lado la guía de aprendizaje, no sí, dejarla de profesor lado, Edwin, darla. le comento, yo estuve en reunión con los padres de familia de mis alumnos, en la cual no pudieron asistir todos. Entonces nosotros estamos mirando porque hay que mirar la situación del contexto, Sí, sí. ¿ya? Entonces, de acuerdo a la situación del contexto, como dijo la señora Margarita, nosotros continuamos con las guías y le vamos a hacer unos videos pequeños porque ellos no tienen, digamos, las herramientas informáticas para trabajar allá. Pero Claro, claro, vamos a entiendo. mandar Por el WhatsApp. grupo, sí, Ujú. por el grupo de WhatsApp, y Sí, los que sí. no tienen WhatsApp van ante ese compañero o esa compañera para que la mamá le Claro, facilite claro. lo del trabajo, porque es que nosotros no podemos actuar así. Vamos a hacer esto. Si es que hay que trabajar con lo general, porque todos los estudiantes están en un grado y hay que incluirlos a todos, porque trabajamos con el método de inclusión. Se podría también, Señor, sí, esa es una estrategia, me parece muy buena. Una que yo propongo, Edwin, una, sí, una que yo propongo antes, sí, una que yo propongo es que ajá, se graba un video y se cuelgue en YouTube y que alguien, digamos, lo descargue y se lo facilitan los demás en memoria. O bueno, y Sí, lo más, todo es que, eso, bueno, también hay que tener en profesor cuenta, miren, bueno, Edwin, quiero comentarles algo que me contaron ah, ayer. bueno, sí me gustaría preguntarles algo y es con relación a los computadores se están utilizando o sea, se están utilizando para el beneficio de los estudiantes. O sea, los computadores que tiene el colegio, ¿se están facilitando a los estudiantes? No. Yo Esos creo que no. computadores no sirven. No, Mm, nada, ni porque esa computadores podría ni ser una tablet. forma, por lo menos que por casa se comprometan a cuidar cada computador y que de pronto por grupo se reúnan en un lugar teniendo en cuenta las medidas de prevención que hay que tener y que ese video que ustedes graban en YouTube, alguien lo descargue, que vaya a la parte rural, a un café internet, y entonces lo reparta a todos los computadores que estén esparcidos en cada casa, que estén pues mire, mire disponibles que para cada casa. todos no tienen acceso, profesor. Mire que ni Pero siquiera le bueno, Ese es por pueden lo un visto, gran lo problema. más fácil, sí, por lo visto, el celular es como que lo más accesible, Ujú. el celular. Mire que ni con el profesor Jerónimo me pude comunicar. Complicado, Por eso, el profe tiene que Sí, llamarlo con... tenemos que ver también Sí, la parte esta de la prevención, porque según eso ya están tomando medidas allá en San Juan sí, preventivas y no están dejando salir a nadie. es lo mejor. A Y nadie. lo Entonces, mejor ¿cómo que vamos a hacer con esos padres de familia que no tienen un entiendo. celular Sí, sí. inteligente para que ellos trabajen? ¿Cómo vamos a hacer si no están dejando que salgan de las casas ni nada de eso? Y se dice que si ustedes entran, que no los van a dejar salir tampoco. Ajá, sí, señor. Imagínese, señor. Está complicado la Está situación. eso complicado, se está está bastante complicando la cosa. complejo. Complicado. Sí. Que lo Complicadísimo, mejor hay que ir serían las guías preparado. entonces. Sí, señor, y allá sí, seguir trabajando con guías. Lo mejor serían las guías porque Es que la como cuestión veníamos de trabajando, era Así con mejor. guías. El era Ministerio de mejor. Educación, Guías. por lo menos el Ministerio, el programa propone seguir trabajando con guías. Ajá. Como Es que lo lo mejor, profe. más Es lo accesible. mejor. Sí, Mandar las guías y que se las lleven allá a los papás para Claro, que ellos le ayuden a los niños. Porque cada claro, alumno así tiene su es. guía impresa Eh, ya. iniciamos, Profe, estaba incluso que acá en San Juan hasta la señal está bastante mala, Sí. muy entrecortado y muchas veces no hay señal de ninguna clase. La mayoría de los padres de familia no cuenta con el celular inteligente. O sea, yo Ujú. lo veo como que estamos trabajando, no sé, a manos amarradas, porque yo estuve proponiendo a los padres de familia, como en mi salón la mayoría de los niños ni la mitad tiene el teléfono celular, el profe propone que se hagan en grupos. Yo le comenté a una madre de familia y ella dice que su teléfono, la verdad, o sea, no lo tiene disponible como que de pronto para entregárselo a ese niño, para que ese niño trabaje con otro niño y otro niño. Ella no sabe, o sea, en sí qué van a hacer, o sea, lo ve como Claro. muy... Entonces yo lo veo, o sea, lo más conveniente es trabajar por las guías, porque Sí. por las guías el docente ya lo pueden llamar, pueden preguntar lo que no entiendan, pero así por el video, como propone el profe, lo veo como imposible, pero el muy profe está difícil, diciendo muy que sí difícil. sea por el video.
sea, yo pienso que debe ser el video acompañado de la guía, porque el niño puede mirar la guía y lo que no entienda, ya ir donde un compañerito, yo no entendí tal cosa de la guía y puede mirar en un momentico ese video, pero solamente con el video es como algo imposible, porque aquí la señal está muy mala y la mayoría de los padres de familia no tienen el teléfono. Si fuera el teléfono de los niños, otra cosa fuera, pero del padre de familia no es igual, hay unos que son más estrictos y hay otros que son más flexibles con sus hijos. Entonces Y yo no lo veo todo, como- sí, eso es verdad, porque no todos los padres de familia tienen celular. No, y un padre de familia no le va a prestar a otro niño que no es nada de ellos, que venga y le haga para hacerle el favor, y le aseguro que no se lo va a prestar, porque esos aparatos son muy delicados y ninguno va a correr riesgo que le dañen su celular. Y es personal. Sí, cierto. Y el que no tenga los 500 pesos para comprar la hora el día que toque la clase, ¿cómo se hace? Ajá. Sí, Bueno, el- Es otro el- cuento. Sí, Así profe, es. también hay una cosa, que las guías se envían y como de todas maneras trabajo en casa es con el acompañamiento del padre de familia, así sea niño de preescolar, de primero, de segundo, el padre de familia debe estar ahí. Ya casos diferentes los que están en grado 11, grado 10, o sea, en bachillerato. Y sin En embargo, primaria y preescolar es así. en cierto momento van a necesitar el acompañamiento de una persona que le explique algo que ellos no sepan. Entonces tenemos que mirar toda esa serie de situaciones. Encontramos muchos padres de familia que dicen no, pero que aquí en este momento el padre de familia necesita estar acompañando a su hijo. Entonces la guía es lo más conveniente porque ya, digamos, hemos hecho el ejercicio, creo que la señora Margarita y mi persona lo hicimos. Nosotros siempre, como estamos en el mismo grado, estamos comunicando y estamos mirando lo que estamos resolviendo. ¿Cómo les ha ido con la guía de aprendizaje hasta el momento? Bien, ¿Cómo? Con la Bien. guía sí nos ha Bueno, ido bien. perfecto. Sí, sí, con la guía sí, ahora Con la con lo guía que usted sí. nos propone, que hay que hacer unas mejoras ahí, pues sí, le estamos trabajando bien la guía. Sí, profe, con la Entonces, guía es mejor, con la guía es mejor. Sí, seguir trabajando con las guías, seguir trabajando con las guías y en la medida de lo posible mirar qué otras estrategias podemos utilizar. Exacto. Que sea por mediación de las TIC, mirar a ver pues, qué posibilidades hay. Pero fundamentalmente la guía, así como se Claro. ven trabajando. Es que las guías, nosotros se las mandábamos al correo al profesor Erasmo y él era el que se encargaba de llevarlas allá al pueblo para luego entregárselas a cada padre de familia. Bien, bueno, hay que Él seguir era el que lo trabajando estaba así. haciendo. Nosotros acá enviamos la guía al correo, pero también se la enviamos al grupo de los padres de familia, para que de pronto algún estudiante no alcanzó a poder tenerla, de ahí ya trabajaba y así hemos seguido ese proceso. Bueno, entonces hay que seguir trabajando con, digamos, con lo que hasta el momento nos haya dado buen resultado. Mejor resultado. Mirar a ver qué otras alternativas. Ahora pues no se sabe si de pronto amplíen, mejoren la cobertura, porque todo eso podría suceder. Esperemos que sí, porque el problema ya sería la señal. Siempre como primera medida. A mí me Eso dijo ayer dificulta y Que los limita padres de muchas. familia no tienen plata para buscar los datos. Oiga, ayer un padre de familia estaba tan rabioso que me dijo que nosotros los profesores le diéramos un celular a cada uno de los estudiantes para solucionar problemas, imagínense. Con lo que Tiene me plata mandó para ese comprar padre de eso. familia ayer. Lo que de yo la sí manera escuché, más fácil. lo que yo escuché de parte de la ministra era que se pusiera a disposición de los padres de familia, de los estudiantes, los computadores del colegio. Como estrategia, pero bueno, Claro. si hay escasos computadores, bueno, habría que mirar a ver de qué otra forma, y si no están en mal estado, mal funcionamiento, ahí habría que mirar entonces a través de que de qué otra forma podríamos, que no sea capaz que complemente lo de la guía de aprendizaje, porque no podemos dejar la guía de lado. Porque en esas zonas que son de difícil acceso, donde la señal es muy mala, sí es imprescindible seguir utilizando y seguir trabajando con la guía de aprendizaje. Es lo que recomienda el Y Ministerio tenemos de que, Educación. eso, y tenemos que pensar también que ahora viene el invierno. También es Y se verdad. va la Va a luz, ser más complicado, porque Sí. allá porque se va cuando mucho entra la el luz. invierno se va la luz cada rato, y eso Los pasamos 2 y 3 días sin luz. Los arroyos se La crecen. señal, La Si no hay señal se va. señal,
los arroyos se Estamos crecen, viendo ya Los señal. arroyos se crecen, no van a o poder sea, hay llegar a menos todo. accesibilidad. Hace que una semana Así sin es. señal y una semana con señal. Imagínense, Ajá. señor, eso es complicado, Sí, porque hasta el momento no estamos nos bien, hace estamos, fácil. si estamos hasta el momento, podríamos decir que de bien o de regular tirando para bien, podríamos decir, Ajá. porque hasta el momento se agarra algo de señal, pero, y el rector que está colaborando allá, digamos que como pueda hacerlo, pero ahora que se venga ese invierno, que la señal se Sí. debilite mucho más, Va a estar va a estar complicado. complicado la Se cosa. va a complicar todo. Sí, Sí. sí. La situación se va a complicar de lo que usted está hablando de la situación. Sí. Ah, sí. La situación es problema. Sí. Bueno, profesoras, miren, profesores, ¿qué les parece si, no sé, si nos reunimos hoy a las 5 o dejamos el laboratorio para mañana, tipo 9 de la mañana? Ustedes me dirán. Si lo hacemos, o sea, si lo corremos no, porque se acuerdan que lo teníamos hoy a las 4. No sé si lo hacemos de 5 a 6 o lo hacemos mañana en la mañana. De 5 a 6. De 5 a 6 De está 5 bien. a profe. 6. Sí. Lo trabajamos Profesor hoy, Edwin, Y sí, de lo 5 a trabajamos, 6. En la tarde. lo trabajamos En hoy la tarde entonces Profesor de de Edwin, 5 5 a a 6. 6. Sí, en la Sí, de tarde 5 está a bien. 6. profesor Edwin, yo quería decir algo también con respecto a la propuesta que le hicieron a la señora Margarita. Imagínense que hay unos profesores que no tienen plan y que tienen que estar poniendo retar. Ajá. Sí, Esa es otra que problemática. ese es otro Sí. problema. Profe, Así es. A los profesores no nos han dado plan el gobierno para trabajar por medios virtuales. Debería. Yo por lo Ajá. menos sí, debería. A los profesores el gobierno no le ha dado plan para trabajar por medios virtuales. Ujú. Entonces, esa es otra problemática que también Sí, esa es otra se problemática. presenta a la parte. en la reunión Otra de Así es. situación, problema. Es otra situación, problema. Bueno, profe, por ahí hay una aplicación que se llama Corona App, que si la descargan al celular y si reportan su estado de salud, le regalan 1 giga de internet, de datos, y le regalan creo que 100 minutos. Bueno, por lo menos en mi plan me están regalando como 3 gigas de navegación. Sí, 3 gigas adicionales. Ajá. Sí, Sí, por lo sí. menos. Solamente Sí, a mí para el también. uso de las TIC nada más. Sí, Especificaron claramente cuando las estaban claro. dando. Estás Ujú. oyendo, Joana, las TI Las solamente. TIC. Las TI, Sí, Joana. claro, por eso, solamente para trabajar con el proceso de las TIC, nada más. Ah, bueno. Entonces, a la tarde entramos con el mismo link. Sí, entran con el mismo link. Entonces nos vemos hoy a las 5 de la tarde. Bueno, Listo, profe. Bueno, Nos vemos entonces doy por finalizado el taller. Entonces nos vemos hoy a las 5 de la tarde. Gracias Bueno, Listo, y entonces, felicidades a todos. gracias, chao, Gracias, que hasta estén muy que luego. bien. pasen bien. Chao, nos Tarde. vemos más Un luego. gusto haberlos Chao. saludado. Bueno, chao. Chao. Chao, Tarde. profe. Joana, no comas mucho. ¡Au! No, niña, no tanto, mira, niña, pero mira, le